Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas acá en la sede europea de Ginebra, de la ONU, les transmite Juan Gasparini gracias a François Zubiguer en los controles. Hoy vamos a tratar un tema sobre Guatemala. Sucede que están aquí en Ginebra una serie de exfuncionarios o ex militantes de Guatemala que se refieren, han venido a denunciar cosas y a asistir a debates de Naciones Unidas sobre el tema de la corrupción en el sistema judicial. Para darles un poco la introducción de este tema, hay que saber que en el mes de julio del año pasado, Guatemala pasó el examen que se llama Examen Periódico Universal, donde todos los demás países le hacen recomendaciones y Guatemala se tiene que pronunciar sobre esas recomendaciones. El gobierno precedente de Giammattei rechazó 80 recomendaciones, por tanto sus compromisos fueron mínimos. Pero a fin de año hay un nuevo gobierno que está en marcha desde el principio de este año y entonces la problemática perdura y los resabios de la ofensiva contra los ex operadores de justicia, contra los defensores de derechos humanos, prosigue. Por tanto, vamos a entrevistar a dos de estas personas que han sido víctimas de esto, que son Claudia Paz, ex fiscal general y del Ministerio Público de Guatemala, directora del programa CECIL para Centroamérica, y Claudia González, ex funcionaria de la Comisión Interamericana contra la Impunidad, Internacional, perdón, contra la Impunidad. Entonces, cualquiera de ustedes quiere comenzar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay avances en lo que va del presente gobierno? ¿La problemática en qué estado está? ¿Los funcionarios judiciales son siempre objeto de presiones y de amenazas y de acusaciones en Guatemala? Sin duda que el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera ganaran las elecciones y sobre todo que las y los ciudadanos en Guatemala salieran a las calles, a las carreteras, liderados por las autoridades ancestrales a defender el voto, es un gran avance. La toma de posición del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera el 14 de enero también fue producto de una lucha nacional e internacional por la defensa de la democracia en el país y nos trajo esperanza a todos. Lo que no podemos obviar es que el sistema de justicia continúa tomado por lo que hemos llamado el pacto de corruptos. O sea, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la fiscal general, sobre todo la fiscal general Consuelo Porras, siguen liderando por un lado, un esfuerzo para que los casos de gran corrupción queden en la impunidad y por el otro lado, un esfuerzo para criminalizar a los jueces independientes, a los fiscales independientes, a los defensores de los jueces y los fiscales independientes, defensores y defensoras, como es el caso de mi colega Claudia González, que está acá con nosotros el día de hoy, y también periodistas. José Rubén Zamora tiene 2 años de estar privado arbitrariamente de libertad. Él fue el fundador del medio de comunicación El Periódico, medio que cerraron. Y también a defensores de la tierra y el territorio, muchos de ellos también privados de libertad. Entonces, aunque contamos con un nuevo presidente, el contenido de su agenda política es la lucha contra la corrupción, estos otros poderes siguen en Guatemala y siguen aliados. Parte del Poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad, la jefa del Ministerio Público y también parte de la élite económica, sobre todo la más conservadora. Y eso sin duda le pone un límite a lo que el presidente puede o no puede hacer desde el Poder Ejecutivo. Bien, Claudia, entonces, como vos sos víctima de esta ola de aire, has estado privada de libertad, ¿podés darnos un poco qué es lo que ha sucedido con tu caso y cómo te estás defendiendo frente a esa adversidad? Bueno, gracias en mi caso particular, pues es un poco difícil la situación porque yo era abogada defensora de varios exfuncionarios del Ministerio Público, exfuncionarios de CICIG y estábamos ante
ola, un tsunami de denuncias contra estas personas. O sea, solo en el caso del licenciado Juan Francisco Sandoval, que era un ex fiscal anticorrupción, había aproximadamente 80 denuncias penales. Entonces era un trabajo inmenso que uno nunca se explica cómo un ministerio público que tiene un fiscal exitoso, posteriormente lo criminalizan. Juan Francisco tiene 6 órdenes de captura, luego empezaron ya las situaciones donde se fueron privando de libertad con órdenes de captura por una... Ministerio Público lo pide, el juez lo autoriza por cuestiones, por hacer bien su trabajo. Yo estaba en la defensa y a finales del año pasado, pues a mí se me gira una orden de aprehensión por ser exfuncionaria de CICIG, por haber realizado bien mi trabajo contra haber investigado una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que cometió un delito, ella siendo magistrada todavía cuando a mí me capturaron el año pasado. Hubo mucha presión política y después de 3 meses de prisión me dan una libertad provisional, tengo que estar firmando, estoy con restricciones sobre mi libertad. Siguió el proceso penal, actualmente me están mandando a juicio, estamos todavía pendientes de que me indiquen cuándo empieza mi juicio oral para yo poder presentar las pruebas y demostrar que toda esta situación es una situación, o sea, el haber firmado una denuncia contra una funcionaria que cometió un acto de corrupción, eso es la razón por la que yo estoy detenida, entonces quiero demostrar mi libertad. O sea que hay un objetivo vaciamiento de la Fiscalía y un desmantelamiento de muchas causas en curso a partir de esta intromisión desde el exterior del sistema judicial con fines espurios. Así es, hemos identificado, como yo te comentaba, 80 casos para un ex fiscal, 5 para otro, 3 para otro, y luego lo vas analizando alrededor del caso de José Rubén Zamora, otros fiscales que también lucharon contra la corrupción y se repiten algunos patrones. Y con el nuevo gobierno entonces no se puede llevar adelante una restauración del Estado de Derecho, porque ese era un déficit antes de las elecciones y ahora perduran, digamos, esta tarea que para poder tener una justicia normal, como cualquier otro país. ¿Cómo es? Pues en el ámbito del Ejecutivo, claro que pueden hacer mucho, y de hecho han presentado denuncias por la corrupción que existió en los gobiernos anteriores. Esa es una parte importantísima, es una parte muy importante también que el actual presidente rompió con la actuación del presidente Morales y el presidente Yamatei, que era estigmatizar a los defensores de derechos humanos, restringir la libertad de expresión, atentar contra la libertad de asociación. El presidente actual, en ese sentido, él es respetuoso del Estado de Derecho y respetuoso de la libertad de expresión. Incluso en este momento que estamos por iniciar la elección de altas cortes en el país, que es una elección crucial, porque sería la posibilidad de rescatar una parte del Poder Judicial que ahora, como digo, está a favor de la impunidad y de la corrupción y de la criminalización. Como explicaba Claudia, los fiscales piden, pero hay jueces que se animan a autorizar órdenes de captura espurias. El presidente pidió una observación de la OEA, que justo en este momento se encuentra en el país, en Guatemala, y pues es una muestra de su voluntad de transformar dentro de sus competencias o permitir que se transforme el sistema de justicia. Ahora, una parte muy importante del Estado de Derecho depende de la actuación de los jueces. Es más, las y los jueces son los garantes de la vigencia de la ley. Y mientras que la fiscal general sigue en su cargo, la Corte de Constitucionalidad sigue actuando como actuando hasta ahora, prácticamente como guardiana de la impunidad y de la corrupción, pues el margen de acción del presidente Arévalo no llega a ser, no son todos los poderes, él no representa a todos los poderes, él representa al Poder Ejecutivo. Además, tengo entendido que han lanzado pedidos de captura o intentonas de captura contra el propio presidente. El partido que llevó al presidente al poder, el partido Movimiento Semilla, está ahora suspendido por una orden de un juez, que es una orden totalmente espuria.
Eso les impide, por ejemplo, formar parte de la junta directiva, dirigir comisiones, y sí hay procesos penales, también denuncias espurias en contra del presidente y de la vicepresidenta. Y bueno, ustedes están hoy aquí en la ONU, está sesionando el Consejo de Derechos Humanos en esas sesiones que son 3 al año, 14 semanas durante el año, los que se llaman relatores especiales, que son expertos independientes que obran según su conciencia, que no son funcionarios ni no cobran sueldo de la ONU, solamente los viáticos para viajar. Esos relatores investigan, trabajan y hacen recomendaciones sobre casos, problemáticas como las de ustedes. Ustedes, imagino que, respetando la confidencialidad, ustedes están acá en Ginebra no para hacer vacaciones, sino que han venido justamente cuando está sesionando el Consejo y están estos relatores y la relatora de libertad de expresión está hoy, en este momento, presentando su informe anual. ¿Qué les dicen sus contactos? ¿Cuáles han sido sus actividades en la medida de lo que puedan ustedes revelar? Para nosotros es fundamental el trabajo de la relatora de Independencia Judicial, que está en este momento justamente presentando su informe. Al terminar la entrevista vamos a ir a hacer una intervención como organización no gubernamental dentro del foro. Creemos que el trabajo de la relatora es muy importante. Hemos hecho llamados a la relatora para que se pronuncie sobre este proceso de elección de altas cortes. No es una novedad la elección de altas cortes, hay estándares internacionales en materia de transparencia, en materia de conflictos de interés, en materia de elección por méritos. Entonces, se lo hemos pedido y esperamos, y estamos seguros que lo va a hacer, le va a dar seguimiento a este proceso de elección y esperamos que en Guatemala, en consecuencia, las comisiones de postulación actúen de acuerdo con estos estándares. Bueno, ¿qué primicia nos pueden dar del contenido de ese discurso que se va a pronunciar dentro de unos minutos, que ustedes se van a ir de acá justamente para hacerlo conocer en la sala? Bueno, yo en realidad estoy aquí precisamente tratando de entender toda esta dinámica. Efectivamente, la relatora contra Independencia Judicial le ha dado seguimiento tanto a mi caso como a los otros casos anteriores que, por ejemplo, el caso de los anteriores fiscales, Virginia La Parra, otros fiscales, y ella está muy enterada de la situación. Yo estoy muy agradecida porque sí le he dado un seguimiento al caso de Guatemala sobre este fenómeno en particular, sobre la criminalización de aquellos funcionarios que lucharon contra la impunidad. Básicamente es en mi caso estar presente y saber cuáles son los resultados del informe que ella está presentando el día de hoy. Bueno, y una última pregunta sobre el periodismo. Antes estaba muy activo en la época del presidente anterior. Ahora parece un poco más inmovilizado, digamos, para apoyar toda esta iniciativa de ustedes de que cese esta criminalización de los magistrados. ¿Hay presión también sobre los periodistas, además de la que viven ustedes, los magistrados de justicia? Sí, junto con los defensores de derechos humanos, con las defensoras penales como mi colega Claudia, los periodistas han sido los principales que sufren la criminalización y que sufren la persecución espuria por parte de la fiscal general. Mencionaba el caso del presidente del periódico, José Rubén Zamora, que, como digo, sigue privado de libertad, pero hay otros periodistas que han tenido que abandonar el país, que se encuentran actualmente en el exilio. Hay que decirlo, que ha habido jueces que han sido valientes y han dicho, informar a la ciudadanía no es obstrucción a la justicia, no es un delito. Esto es un asunto de libertad de expresión y se tiene que dirimir de acuerdo con la propia Constitución, conforme a la ley de libre emisión del pensamiento. Pero la Fiscalía no ceja en su empeño de callar las voces disidentes y de criminalizar incluso a los periodistas. Bueno, Claudia Paz, muchas gracias. Claudia González también, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.